Bueno, queridos hermanos, entrando en materia, continuamos con las reflexiones y el estudio y la socialización del documento Instrumentum Laboris de la OFS, expedido por el Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar para prepararnos convenientemente al capítulo electivo a realizarse en Roma en este año, en el mes de noviembre. 16º capítulo internacional electivo de la OFS. Nos ponemos en actitud de oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Hoy, dándole desarrollo a la temática, iniciamos en el punto número 5, numerales 2.2. Lleva por título La natura y el establecimiento de más fraternidades regionales. La Orden Franciscana Seglar es una fraternidad de fraternidades esparcidas por todo el mundo. Las constituciones la definen como la unión orgánica de todas las fraternidades católicas, que se divide en fraternidades en varios niveles, locales, regionales, nacionales e internacionales. Cuando una fraternidad nacional tiene un gran número de fraternidades locales y tiene dificultades en animar y guiar a estas fraternidades, se podrían establecer fraternidades regionales. Antes de establecer fraternidades regionales, el Consejo Nacional debe determinar si tal acción es realmente necesaria. Las constituciones dan varias razones para la existencia de las fraternidades regionales. Las fraternidades locales existentes en un territorio incluyen una entidad natural, la proximidad geográfica que facilita el proceso de coordinar y de guiar, las fraternidades que tienen problemas comunes, las realidades pastorales. Los estatutos nacionales deben regular la existencia de las fraternidades regionales de acuerdo con las normas de las constituciones generales. Me disculpan un momento, me retiro, pero vengo enseguida. Muy bien, continuamos. Numeral
5.2.3. Este documento, llamado Instrumentum Laboris, en esta parte nos va a hablar sobre una prioridad, un desafío y un reto importante en esta época en la cual estamos viviendo. Trata sobre la comunicación, no solo la comunicación natural y normal a través de nuestras fraternidades locales, presencialmente, sino también la necesidad de estar actualizados con la tecnología, saber manejar la tecnología para en esta época poder relacionarnos virtualmente como hermanos y hermanas, no solo internamente como fraternidad local, sino como regional y como nacional. Y en fin, en todo el orbe, porque la tecnología abarca a toda la tierra. Y nos dice que la comunicación es imprescindible para la vida de hoy. Debe estar orientada a una comunión vital entre todos los hermanos y hermanas, entre todas las fraternidades, y por tanto debe ser una prioridad de los consejos. ¿Qué estamos haciendo como consejos en esta época de la pandemia? Notamos muy positivamente que en las distintas redes sociales la presencia franciscana es abundante, las fraternidades locales, regionales y nacionales le están apostando en esta época de pandemia a encuentros virtuales, a reuniones formativas, que son muy importantes para mantener vivo el fuego y la llama de nuestro carisma, de nuestra vocación. Es necesario hacer un gran esfuerzo para facilitar la comunicación. La falta de comunicación es un defecto grave de nuestra orden, que inhibe la vida fraterna entre los hermanos y las hermanas. Los líderes o servidores de las fraternidades locales tienen la gran responsabilidad de circular de manera armoniosa y natural la información que facilita la comunión entre los distintos niveles de la orden. El capítulo general de 2017 abordó ampliamente el tema de la comunicación, declarando que tiene un papel fundamental en la organización, tanto al nivel interno como externo. La comunicación efectiva es esencial para construir y mantener relaciones dentro de nuestra orden. Es necesario considerar el uso de las redes sociales y los medios de comunicación contemporáneos con un enfoque prudente y sabio. Esta forma de comunicación no se limita a un territorio geográfico determinado y por lo tanto está abierto a todos. El capítulo aprobó un documento para mejorar la comunicación que apoyaría el crecimiento de la orden, garantizaría la transparencia y generaría la confianza mutua. Ahora, queridos hermanos, pasamos al punto número 5.2.4, que trata sobre los desafíos en la legislación, específicamente los estatutos, que hoy, en esta época, desde el año pasado, deben estar estudiándose, revisándose, porque puede ser motivo de aprobación en el capítulo general de este año. ¿Cómo nosotros nos regimos en la Iglesia? Nos regimos por la ley universal de la Iglesia, contemplada por el derecho canónico y su propia ley, y también por nuestras constituciones, estatutos y por supuesto la regla. Los estatutos
nacionales deben proporcionar los criterios específicos para la organización de la OFS, que debe adaptarse a las realidades nacionales, individuales relativas a la vida fraterna. Estos se establecen específicamente en las constituciones generales que aplican la regla y el artículo 4.2 de las constituciones generales, abordando tanto un punto de vista espiritual como legislativo. Además, deben estar redactados en forma civilmente válida, es decir, de conformidad con las leyes estatales, para que también puedan cumplir con las regulaciones civiles. Los estatutos, como es bien sabido, queridos hermanos, no pueden modificar nunca los principios generales descritos en la regla, ni la estructura y ni la organización, incluida la forma de gobierno establecida en las constituciones generales. Pero es bien cierto que muchas fraternidades nacionales constituidas o emergentes no tienen sus propios estatutos. Algunas no los han actualizado y en algunos casos los estatutos existentes están tan desactualizados que no cumplen su propósito. Parece que casi nunca se revisa el documento por completo a la luz de la experiencia adquirida a lo largo del tiempo o de las directrices emitidas por la Presidencia. Los estatutos deben adaptarse a la propia realidad nacional para ayudar a mantener la vida fraterna y deben adaptarse a la evolución de la fraternidad o a la maduración de la experiencia, para guiar y animar mejor. Por esta razón, los estatutos son necesarios. Deberían ser fácilmente modificables. Pocos estatutos cumplen con este requisito. El punto número 5.2.5 trata sobre la administración y los datos financieros. Esto se encuentra contenido y comprendido en los artículos 52.4, 62.2f y j, artículo 66.2k y l, artículo 74.2j y k de las Constituciones Generales, que tratan sobre la responsabilidad del Consejo y del Tesorero para la administración económica de la fraternidad a cualquier nivel. Los estatutos de cada nivel deben definir claramente cómo se llevará a cabo la gestión financiera de la fraternidad. El consejo de cada nivel debe administrar su propio patrimonio, bienes, de acuerdo con las directrices del capítulo, que debe aprobar el informe financiero y el presupuesto cada año, y especialmente cuando hay un capítulo electivo. Si el consejo no cumple con las regulaciones, el presidente de las elecciones debe decidir si la situación es adecuada para la celebración del capítulo. Además, debe cumplir con las leyes del Estado para las entidades eclesiásticas y o si la fraternidad tiene una personalidad jurídica, es decir, una entidad legal. En el punto número 5, numeral 2.6, este documento, Instrumentum Laboris, nos habla sobre los desafíos que tenemos dentro de la JUFRA. Y nos dice, la Juventud Franciscana JUFRA se organiza de una manera específica, tiene sus propios métodos de formación y de enseñanza, adecuados a las necesidades de la juventud del mundo, basados en las realidades actuales en los países distintos. Eso lo contempla nuestra Constitución General en su artículo 96.5.
Esta organización tiene una estructura con conexiones fuertes a la OFS, pero es autónoma. Debido a esto, la JUFRA también tiene desafíos en el liderazgo, pero son singularmente diferentes de los de la OFS. Entonces, ¿qué desafíos tenemos y observamos en la JUFRA? La falta de miembros con doble pertenencia, es decir, pertenecientes tanto a la JUFRA como a la OFS. El segundo desafío trata sobre el número pequeño de los miembros que están listos para servir como líderes en los distintos niveles. La OFS tiene que examinar la manera en que podemos ayudar a la JUFRA para enfrentar y superar estos desafíos y para identificar y reconocer las responsabilidades y los deberes de la OFS misma hacia la JUFRA. El punto número 5.2.7 nos trata o nos habla sobre los desafíos objetivos o los desafíos objetivos. Tenemos que enfrentar los desafíos que no tienen su raíz en el funcionamiento de los consejos ni en la debilidad de las personas. ¿Cuáles son esos desafíos? La geografía, la distancia que hay entre una fraternidad y otras, las distancias que hay tanto a nivel regional como nacional. A pesar de las herramientas de comunicación de estos tiempos modernos, es muy difícil mantener vínculos fraternos verdaderos, organizar encuentros, reuniones, ya sea para las fraternidades mismas como también para los consejos. Por eso, queridos hermanos, la tecnología ayuda mucho. Otro desafío, el tamaño de las fraternidades nacionales o el de una fraternidad local. ¿Cuándo puede ser un desafío esta situación? Cuando debemos considerar cómo podemos guiarlas y animarlas. Y se nos viene en este documento dos interrogantes. ¿Cómo sirve un consejo nacional a una fraternidad nacional que es demasiado grande? ¿Y cómo guiamos y animamos a una fraternidad local que tiene un gran número de miembros? En ambos casos, queridos hermanos, las prioridades deben permanecer. ¿Cuáles? La vida fraterna, los contactos personales, el compartir fraterno entre los miembros, la búsqueda de la voluntad de Dios en la fraternidad. Fíjense, y estas prioridades las podemos suplir en esta época de pandemia. El tercer desafío es cuando hay una gran diferencia entre las distintas fraternidades, no solo las fraternidades nacionales, sino también las locales, en cuanto al número de los miembros. Una estructura equilibrada es siempre muy difícil de guiar y animar que una buena y equilibrada. Las fraternidades más grandes parecen requerir más atención y más cuidado, mientras que las pequeñas pueden creer que están olvidadas. Es muy difícil dar pautas generales cuando las diferencias entre las fraternidades en términos de tamaño son tan notables. Los consejos deben tener mucho cuidado para evitar la tentación de justificar, discernir y prestar servicio solo en función del número o tamaño de la fraternidad. Otro desafío es el de la diversidad cultural
o lingüística dentro de una fraternidad individual y entre las fraternidades de una región. Los consejos deben apreciar esta diversidad, pero también deben estar atentos a estas diferencias y la manera en que pueden proporcionar la formación y compartir un sentido auténtico de la pertenencia y la comunión entre todos los miembros. El numeral 6 de esta primera parte o capítulo de este documento se inicia con un gran interrogante que tiene que ver mucho con el título de este documento y que va a ser el tema central del capítulo 2021. ¿Cómo se entiende actualmente el concepto del liderazgo? Dependiendo del área y de la cultura, se utilizan muchas palabras diferentes para liderazgo. Eso es cierto. Incluso en nuestro lenguaje común en la orden, donde usamos palabras como el servicio, la gestión, el liderazgo y la guía. ¿Tienen significados diferentes o son sinónimos? Si aceptamos que no son iguales y se usan en contextos diferentes, podemos acercarnos a obtener una comprensión mejor y común de la palabra el liderazgo. Para poder usarla de manera más adecuada, especialmente en el contexto del liderazgo de servicio, es decir, el tipo de guiar y animar que se describe en nuestra regla y en nuestras constituciones generales. Si lo entendemos correctamente, el tipo de liderazgo de servicio que necesita la OFS será modelado por aquellos que guían y animan a las fraternidades en los distintos niveles. Así podemos evitar la confusión y los errores, como por ejemplo, cediendo el papel del liderazgo a los asistentes espirituales, como si fueran directores espirituales, o removiendo a los consejeros de las fraternidades si sirven en otro nivel de la orden. Observamos, queridos hermanos, también que en muchas fraternidades faltan los valores fundamentales y esta falta de valores crea dificultad en el servicio de los consejos. Esta carencia incluye la ignorancia de los valores cristianos y o franciscanos, la falta de comprensión de la espiritualidad franciscana y a veces incluso la falta de las virtudes humanas necesarias para ser un buen líder servidor. Además, la colegialidad, ese espíritu del compañerismo y la colaboración no forma parte regularmente de las ideas de guiar y animar. El liderazgo personal está reemplazando la idea de trabajar con todo el consejo y el ministro toma las decisiones individualmente en lugar de todo el consejo junto. Esto se basa en una comprensión errónea del liderazgo y plantea la cuestión de cómo funciona un consejo. ¿Es un cuerpo que trabaja junto para el servicio de la fraternidad? ¿O es un grupo de individuos responsables? Pasemos, queridos hermanos, al segundo gran capítulo de este documento que lleva por título Las raíces y las causas de los problemas y los desafíos. Numeral 7 habla de los problemas fundamentales. Uno de los problemas más importantes, y si no el más importante y el más fundamental, es la comprensión errónea del liderazgo y por lo tanto la comprensión errónea del papel de los servidores o líderes. Hay dos enfoques equivocados que incluso pueden resultar en una actitud extremista. Un enfoque erróneo es que la animación y la guía de la fraternidad es solo un servicio piadoso.
Esto incluye la idea de que el ministro y los miembros del consejo son solo servidores que solo tienen que rezar y ejecutar las decisiones de los capítulos y consejos exactamente. Una fraternidad que dedique el 40 o el 50% a rezar oraciones está equivocando el camino. Por eso nos habla de un enfoque erróneo que algunos líderes o servidores tienen. Otros no creen que tengan la responsabilidad de ser creativos, de sugerir nuevas ideas. A menudo oímos, sobre todo en las fraternidades locales, como soy servidor, dime lo que debo hacer. Y no aportamos ideas. O pensamos que nuestras ideas no tienen validez. Y ahí es donde está la riqueza de la fraternidad. El consejo es un acompañante que nos ayuda en el camino franciscano, un facilitador. El otro enfoque incorrecto es el opuesto al anterior. Aquí el ministro y los miembros del consejo son líderes que se comportan como jefes, toman la iniciativa, deciden todo, convencidos de que todo lo que hacen es correcto y bueno. Toman la actitud de que yo soy el ministro. Así que tengo que decirte lo que hacer y cómo hacerlo. Ni el primero ni el segundo es fiel al tipo de servicio que se requiere para animar y guiar a la orden y para la espiritualidad franciscana seglar. Los que sirven a las fraternidades deben ser hombres y mujeres que oran, que siempre buscan la voluntad de Dios con la intención de buscar el bien de los hermanos y las hermanas y el de toda la OFS. Por lo tanto, como decía, facilitar, orientar, acompañar el proceso espiritual formativo, ser creativos, animar, estimular el aporte de todos los hermanos de una fraternidad. Muchas veces faltan las personas capaces. A veces esto significa que debido al número pequeño de hermanos y hermanas, parece que Dios no ha enviado a nadie capaz de hacerse cargo de una fraternidad. Otras veces, sin embargo, el problema es que los hermanos y las hermanas capaces no son visibles, ya sea porque están, entre comillas, ocultando sus talentos o porque tienen otros compromisos. Algunas razones para esto son aceptables. Por ejemplo, tienen responsabilidades familiares o laborales, pero algunos son inaceptables. Por ejemplo, están involucrados en otros movimientos espirituales o buscan el éxito personal en otras áreas. Tales actividades les impiden aceptar cargos en la orden que les exigirían ser responsables de la fraternidad. En relación con este problema, hermanos y hermanas, debemos preguntar si los que asisten a los capítulos selectivos están suficientemente preparados. Muchas veces sucede que no hay suficientes candidatos o literalmente no hay ningún candidato. Y antes de que comience el capítulo, no se les pregunta a los hermanos y hermanas sobre su disposición y preparación para servir. Otro problema relacionado con esto está el hecho de que a menudo los capitulares mismos no están preparados. Además, tenemos la experiencia muy triste
que los que participan son responsables y no prestan atención, o no han leído los documentos, o no están interesados en los candidatos o los que se nominan durante el capítulo. Nos preguntamos si todos los capitulares conocen y comprenden bien las constituciones generales y otras regulaciones sobre el papel del ministro y de los consejeros y el proceso de las elecciones. ¿Se han familiarizado con estas regulaciones? A veces los candidatos que ya han aceptado la nominación y a veces incluso el presidente del capítulo no conocen estas regulaciones o tienen un conocimiento y comprensión muy limitados. Como ya hemos dicho, el liderazgo en la OFS es un liderazgo compartido. Las decisiones se toman en reunión de consejo. Se deben limitar mucho las decisiones personales de los ministros y de los consejeros. Los miembros del consejo tienen la responsabilidad de animar y guiar, y el principal responsable es el ministro. Es importante entender que la responsabilidad no se comparte. El consejo en pleno toma las decisiones y nombra a la persona responsable de la decisión determinada. Los problemas pueden surgir y dañar el funcionamiento del consejo si no sabemos claramente quién es la persona responsable para una decisión determinada. A veces hay conflicto entre los miembros del consejo. Lamentablemente muchas veces no se resuelven. Tales conflictos personales que no se resuelven en los consejos en pleno bloquean el trabajo y a menudo suspenden inclusive el funcionamiento de cualquier consejo. Sin un verdadero diálogo y una reconciliación eventual que es necesaria, el consejo no puede seguir sirviendo a la fraternidad en una manera satisfactoria. A menudo existe confusión sobre el papel del viceministro. Asiste al ministro y no es nunca simplemente sustituto del ministro. Tengan en cuenta la relación entre el ministro y el viceministro es muy importante. Y con esto, queridos hermanos, terminamos en esta parte, en este día, este documento tan importante del CIOP con miras a la preparación dentro del año jubilar conmemorativo de los 800 años de existencia de la Orden. Este documento se llama Instrumentum Laboris, que significa instrumento de trabajo. Al finalizar este documento encontraremos un taller de 10 preguntas que debemos resolverlas, reflexionarlas, analizarlas y responderlas para que todos los aportes se canalicen a través de los consejos nacionales al CIOP, ya que será la base fundamental y el tema central del capítulo 2021. Y este taller de preguntas tiene un término límite para responder, que es el 31 de marzo. Los invito muy especialmente a que a través de la red social y de las diversas páginas sociales, virtuales que tengamos, socialicemos este documento, nos empapemos de este documento y resolvamos en pleno como fraternidad local a manera de reunión virtual, que es igualmente válida y lo contempla este documento, este taller fundamental. No le dejemos esta responsabilidad a los hermanos de los consejos locales, regionales o nacionales. Es responsabilidad de todos. Para la próxima reunión tocaremos el punto número 8 de este capítulo segundo, que lleva por título Problemas generales y no fundamentales. Paz y bien, hermanitos,
que pasen un feliz día. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde quiera que haya odio, siembre yo amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya tristeza, alegría, donde haya oscuridad, luz. Oh Divino Maestro, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, que no busque ser comprendido, sino comprender, que no busque ser amado, sino amar, porque dando es como recibo, perdonando es como tú me perdonas, y muriendo en ti, nazco para la vida eterna. Amén. Que la bendición de nuestro Padre San Francisco nos alcance a nosotros y a todas nuestras familias y a toda la familia franciscana en el mundo. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelve el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. El Señor bendiga a estos sus hijos e hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanito. Hasta la próxima.